Bueno, como recién le contaba a los Reyes Magos que se sorprendieron por la noticia porque no la conocían, esta madrugada falleció en Paraná a los 79 años. Sí. Don César Benítez, una voz emblemática para la gente que vive aquí, para Paraná Campaña, para una gran región, representante de la época de oro de la radio, uno de los últimos grandes baluartes que tuvo ese momento en el que era el medio de comunicación por excelencia y donde los locutores eran verdaderas estrellas. Un hombre con una marca única y con una vida dedicada a esa que era su pasión. Una de las voces más queridas de la radiofonía local se apagó hoy para siempre. Y lejos de provocar lágrimas de tristeza en los oyentes de LT14, su recuerdo como locutor despertó cientos de sonrisas. César Benítez amó la radio desde muy joven y fue un apasionado del micrófono. Ingresó a la emisora de la entonces Avenida Rivadavia en 1955, con apenas 19 años, y formó parte de programas inolvidables como Taller 14, Tu Serenata Paraná y Popularísimo. Tras una extensa e intachable carrera, se jubiló en la década del 90 y ni el paso de los años ni la llegada de nuevos locutores logró borrar las huellas que dejó en el aire de LT14. Don César tenía una carcajada contagiosa. Fue el primer locutor en dejar de lado el estilo serio y acartonado de la época y se animó a reírse frente al micrófono, contagiando de alegría a sus compañeros y oyentes. Con su partida se apagó su voz, pero se encendió el recuerdo emocionado de un hombre que le hizo honor a su profesión. La historia de la radiofonía local dirá que don César Benítez respetó como pocos al micrófono y a sus oyentes, amó profundamente a LT14 y contribuyó para hacer grande a la radio más antigua de la provincia. Curiosamente, todas las personas con las que hablamos que compartieron micrófono con él o que han conocido su historia, inclusive los oyentes, lo han recordado emocionadamente pero con una enorme sonrisa, porque era lo que don César transmitía, mucha alegría, una risa, como decía el relato de Virginia, muy contagiosa. Sí, un hombre muy profesional, pero a la vez muy buen compañero de trabajo, según cuentan quienes trabajaron con él durante esos casi o más de 40 años que estuvo en LT14, y también un hombre muy alegre, como decías vos, que contagiaba a sus compañeros de trabajo, también a los oyentes, y que marcó un estilo propio, ¿no?, a través de la radio aquí en la ciudad de Paraná, pero para toda la provincia de Entre Ríos y gran parte de Santa Fe. Imagínense que en esos tiempos los locutores hacían presentaciones en los pueblos, en las ciudades, iban, hacían los grandes bailables, la gente los esperaba, les hacía regalos, los admiraba profundamente. Primero porque no había muchos medios de comunicación, la radio era el medio por excelencia, y por otro lado porque ellos hacían mérito. Tenía mucho carisma don César Benítez, había comenzado muy joven como administrativo, decía la reseña, y después las casualidades. Vaya a saber uno qué cosa pasó en el destino, que terminó al frente del micrófono y se jubiló como jefe de locutores del LT14. Toda una historia. Yo trabajé con él, pero no en el LT14, sino que en FM Ciudad, donde se había recluido como exiliado en una época complicada, en los años 90, cuando había una intervención nacional que le impedía hasta que se riera, porque había gente a la que le molestaba que se riera, su risa transmitía mucha, se contagiaba y transmitía mucha alegría. Y trabajamos en FM Ciudad haciendo un programa que él había creado que se llamaba Taller 14, que se llamó Taller Ciudad, dedicado a los mecánicos, que lo admiraban profundamente también. Había compartido el aire con Ricardo Galván, Juanita Curtis, estoy dando nombres de verdaderos próceres de la radio. Históricos. Sí, yo lo pude conocer, digamos, los domingos haciendo Popularísimo, cuando otro yo entré. Otro éxito, años. Sí. Y la verdad es que era un honor trabajar en ese lugar con él, con sus compañeros de trabajo, por lo que ha significado para la locución, para la radio en general. Y es una pena que por ahí tal vez las nuevas generaciones no lo hayan podido conocer trabajando, incluso muchos de los locutores nuevos no pudieron conocer o charlar con él para que les contara su experiencia y cómo era hacer radio antes y cómo ellos se fueron ayornando, ¿no?, con el paso del tiempo. Ahí está con Manuelito Lencina, otra figura de la radio, la que acompañó como segundo. Porque otra cosa que hoy marcábamos a la mañana es que no es fácil ser el segundo, acompañar, ser el que da el pie para un chiste o el que te lo celebra. Y él lo hizo con Pepe Pirro, con Manuelito Lencina, con Ricardo Galván. Fue figura principal, por supuesto, muchas veces, pero también acompañó, fue le dio locutor valor de turno a ese segundo lugar.
lugar. Tal cual. Un hombre muy querido, indudablemente. Recuerdo una de las últimas veces que lo vi fue en la despedida, que se le hizo un homenaje a don Luis Perrier, sí, en el ET14, donde él hizo una evocación de la carrera de Perrier, que había sido también su compañero y contemporáneo, y donde dimensioné lo que era la capacidad de poder improvisar sin equivocarse nunca, sin tener un furcio jamás, sin repetir una palabra. Quería llamar a todos los locutores del mundo y sentarlos adelante y decirle, así se hace una cosa, sí, con sentimiento, ¿no? Pero la verdad que asombroso. Esas imágenes que vemos ahí son del año 2010 y Evangelina fue a hacerle una entrevista a su casa justamente en el marco del fallecimiento de don Luis Perrier, y él muy emocionado hablaba de lo que había significado también Luis para la radiofonía. Y un detalle, un recuadrito al margen de esto. Don César Benítez se había enojado con la radio, estaba en los últimos tiempos muy enojado con el ET14 porque había tenido un encontronazo con un director que le había levantado su programa y costó bastante hacerlo volver, incluso no volvió más físicamente. Salía cada tanto a través del teléfono y cuando lo llamábamos con algunas personas entablaba un diálogo. Hoy pasó algo muy extraño, que fue que en el momento en el que estábamos haciendo la despedida de él, anunciando la muerte y repasando, como lo hacemos ahora, parte de su vida, empezó a salir humo de la consola de sonido central del ET14, que yo no vi que nunca, no sé... Una consola nueva también, digamos. Claro, pero nunca vi que empezó a salir humo y se cortó la transmisión. Y salimos del aire. Sí, yo decía, mientras vos anunciabas que se apagó su voz, la radio se quedaba en silencio. Sí, fue impresionante. Fue como una adhesión al duelo. Sí, todos quedamos impresionados los que porque estábamos ahí. Primero nos asustamos mucho porque empezó a sentir ese olor a quemado y todo eso, pero en el mismo momento fue como una cosa, como una señal, para los que les gusta interpretarla así, fue como una señal. Dijeron los oyentes cuando lo contamos, fue una broma, porque a él le gustaba mucho hacer bromas. Su compañera de toda la vida, Juanita Curtis, lo remarcaba, lo contaba hoy, y otros decían, fue una forma también de marcar la despedida, de decir adiós, un hombre que pasó de los casi 80 años de vida, la mitad adentro de esa... Ahora está tronando acá. Un saludo y un homenaje emocionado, pero también agradecido a la figura de don César Benítez.